Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas. Les habla el pastor Esteban Bor. Estamos aquí en nuestro estudio en la ciudad de Fresno, California. Queremos desearles un sábado muy feliz a donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a estudiar el tema titulado Israel, Hamás y el engaño de 1948. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre, venimos a tu trono con reverencia, con humildad, pero venimos con confianza porque venimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Pedimos la bendición de tu presencia, de tu Santo Espíritu en esta reunión. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Acércanos a Cristo como nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Recientemente estaba viajando a una ciudad en avión y tenía un pasajero al lado que me hizo una pregunta. Me dijo, Señor, ¿cree usted que la guerra entre Israel y Hamás es el cumplimiento de una profecía de la Biblia? Bueno, interesante esa pregunta. No sabía que era una persona con inclinaciones religiosas. Le contesté, en un sentido general, sí es el cumplimiento de algunas profecías bíblicas, pero no es el cumplimiento de una profecía específica de la Biblia. Y luego expliqué lo que quería decir. Le mencioné Mateo, el capítulo 24 y el versículo 6 al 8, a donde habla de algunas de las señales antes de la venida de Jesús. Voy a leer esos versículos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y dice, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que en términos generales, las guerras, rumores de guerras, nación que se levanta contra nación y reino contra reino, son señales de que Jesús viene pronto, pero no una guerra en específico en cierto lugar y en cierto momento. Ahora, después que Jesús había delineado las señales de su venida en Mateo el capítulo 24, él dio una ilustración de cómo podemos saber que su venida está cercana. Quiero leer Mateo 24, versículo 32 al 35. Ya Jesús ha presentado las señales de su venida y ahora vamos a encontrar que Jesús va a ilustrar cómo podemos saber que la venida está cerca, inminente. Dice Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que cuando los árboles empiezan a brotar, cuando la higuera empieza a brotar, es señal de que la primavera está por terminar y está por comenzar el verano. Ahora viene la comparación. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas de las cuales él ha hablado en los versículos anteriores, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, los protestantes conservadores, grupos como los carismáticos, los bautistas y los evangélicos, creen que la higuera en este versículo se refiere al resurgimiento de Israel como nación en el año 1948. Enseñan que esta es la señal más grande de la inminencia de la venida de Jesús, de que Jesús está a las puertas.
Las victorias de Israel en las guerras de 1967 y de 1973 ha aumentado la conversación entre estos grupos religiosos en cuanto al supuesto cumplimiento de la profecía que dio Jesús hablando de la higuera, según la perspectiva de ellos. Y la guerra en el presente entre Israel y Hamás sirve también como un argumento en las manos de ellos de que Israel va a jugar un papel muy importante en las profecías y hay que defender a capa y espada a Israel. Ahora quiero preguntar, al comenzar esta presentación, ¿por qué escogió Dios a Israel? ¿Escogió a Israel irremediablemente? Es decir, ¿escogió Dios a Israel sin condiciones? ¿O será que Dios escogió a Israel con un propósito muy especial? Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de la nación de Israel, que Dios escogió en el Antiguo Testamento para esparcir la esperanza de la venida del Mesías. Vamos a leer Isaías 49:6, a donde habla en cuanto a la razón por la cual Dios escogió a la nación de Israel e hizo de esa nación su teocracia. Dice allí en Isaías 49:6, Dios está hablando: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto nos recuerda la profecía o la declaración de Jesús en Mateo, el capítulo 28, 18 al 20, a donde Él le mandó a sus discípulos que fueran y predicaran el Evangelio a todas las naciones hasta lo postrero de la tierra, dice específicamente. Y luego entonces, después que se predique el Evangelio, Cristo regresará por segunda vez. Ahora, en primer lugar, debemos reconocer que la higuera, al igual que la viña, se asocian con el pueblo literal de Israel en el Antiguo Testamento. Quiero leer un texto a donde tanto la higuera como la viña se asocian o se relacionan con Israel, el Israel literal. Vamos a leer Oseas, el capítulo 9 y el versículo 10. Como uvas en el desierto, las uvas vienen de una viña, como uvas en el desierto hallé a Israel. Deben comparar también con esto Isaías el capítulo 5, a donde se compara a Israel con una viña. Así que dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Así que noten que en este texto del Antiguo Testamento se asocia al pueblo de Israel, a la nación de Israel, con una viña que produce uvas y con una higuera en su tiempo temprano. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a ver también que se usa la higuera como un símbolo de la nación de Israel. Ahora vamos a estudiar nuestro tema primordialmente en tres partes. Vamos a la primera parte que se encuentra en Mateo el capítulo 3 y el versículo 8 al 10. Estos versículos describen la predicación de Juan el Bautista. Juan comenzó a predicar 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio. Es decir, medio año antes de Jesús comenzar su ministerio, Juan proclamó el mensaje que vamos a leer en unos momentos. La misión de Juan era preparar el camino
para que el pueblo de Israel recibiera a Jesús en su primera venida. Le he dado realce a unos conceptos en el pasaje que voy a leer en unos momentos, porque estos conceptos sobre los cuales voy a poner énfasis especial reaparecen en la segunda y la tercera parte del tema que estamos estudiando. Así que vamos a Mateo 3 y vamos a leer los versículos 8 al 10 que contiene el mensaje de Juan el Bautista. Y por favor, no olviden prestar atención sobre los términos que voy a subrayar o a enfatizar. Dice así, Juan el Bautista: haced pues frutos, no olviden esa palabra, frutos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Recuerden la palabra arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Recuerden eso también. Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Paremos un momento allí. Cuando Juan el Bautista se refirió a piedras, no está hablando de piedras literales que estaban ahí en el suelo. La Espíritu de Profecía nos dice en el Deseado de todas las gentes, página 82, que Juan el Bautista se estaba refiriendo a los gentiles que habían venido al bautismo de Juan, porque soldados romanos también vinieron al bautismo de Juan. En otras palabras, Juan el Bautista estaba diciendo: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estos gentiles que están parados aquí. Más adelante vamos a ver cómo un gentil puede ser judío, según la definición bíblica. Ahora, sigue diciendo el pasaje en el versículo 10, y ya también el hacha, recuerden eso, el hacha es para cortar árboles. El hacha está puesta a la raíz, no olviden la palabra raíz, muy importante, de los árboles, no olviden la palabra árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ahí está otra palabra clave, es cortado, no olviden esa palabra, y echado en el fuego, no olviden que es echado en el fuego. Ahora ustedes van a ver por qué razón es que estoy enfatizando estas frases y estos conceptos, estas palabras del mensaje de Juan el Bautista, que él proclamó 6 meses, medio año antes de comenzar el Señor Jesucristo su ministerio. Ahora queremos ir a la segunda etapa, a donde aparece el árbol. Vamos a notar Lucas 13, 1 al 9. Y mientras ustedes están buscando Lucas 13, 1 al 9, quiero mencionarles que Jesús contó esta parábola, según los eruditos, cuando habían pasado 2 años y medio de su ministerio. Es decir, entre cuando comenzó a predicar Juan el Bautista y cuando Jesús contó la parábola, habían pasado 3 años. Medio año la predicación de Juan el Bautista, 2 años y medio del ministerio de Jesús, 3 años. Es importante eso por una referencia que encontramos en esta parábola de Jesús. Ahora vamos a desempacar esta parábola de Cristo en Lucas 13, 1 al 9. Nuevamente vamos a encontrar al árbol y muchos conceptos parecidos a lo que mencionamos sobre el mensaje de Juan el Bautista. Comencemos en el versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ahí está una palabra clave. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento. Jesús dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, como sucedió, dicho sea de paso, con la higuera. Sigue diciendo en el versículo 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no.
Antes, si no os arrepentís, recuerde que le está hablando a un grupo de judíos, la palabra arrepentimiento nuevamente muy importante. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahora Jesús va a ilustrar lo que él está diciendo en estos versículos. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer. Jesús va a contar una parábola. Y la parábola se encuentra en el versículo 6. Digo también esta parábola. Yo voy a interpretar los términos a medida que vamos avanzando. Tenía un hombre, es un símbolo de Dios el Padre. Tenía un hombre una higuera que representa la nación de Israel, que Dios escogió para esparcir el mensaje, plantada en su viña. La viña representa el mundo a donde deben ministrar los judíos de la época de Jesús y en el Antiguo Testamento. Y vino a buscar fruto. Ya vimos eso en el mensaje de Juan el Bautista. Viene a buscar fruto en un árbol, en una higuera. Interesante. Sigue diciendo, y no lo halló. Es decir, el árbol no tenía ni un solo fruto. La higuera no tenía ni un solo fruto. Ahora el dueño de la viña, que representa a Dios el Padre, está un poco descontento porque esa higuera no ha dado fruto. Y en el versículo 7 encontramos la reacción del dueño de la viña cuando habla con el viñador, que es Cristo Jesús. Versículo 7. Y dijo al viñador, este es Jesús, he aquí hace 3 años, qué interesante, paremos un momentico allí. Cuando Jesús contó la parábola, ¿cuántos años habían pasado entre Juan el Bautista y cuando Jesús contó la parábola? 3 años. Así que dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y luego dice, córtala. ¿Recuerdan que Juan el Bautista dijo, es cortado el árbol si no produce fruto? Interesante. Así que dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La tierra representa la tierra de Israel, donde estaba en la higuera el pueblo de Israel, que no había producido ni un solo fruto durante los primeros 3 años de la proclamación del mensaje en cuanto a la misión del pueblo de Israel. Y luego entonces el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, es decir, el viñador ama la viña. Y por lo tanto él le va a decir al dueño, Señor, déjala todavía este año. ¿Por qué dice hasta este año? ¿Cuánto tiempo faltaba del ministerio de Jesús? Bueno, cuando contó la parábola eran 2 años y medio. Ahora dice, déjala 1 año más. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Fíjense que la parábola nos está dando la cronología del ministerio de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista. Así que dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Es decir, le voy a dedicar una atención súper especial. Y si diere fruto, bien. Si en este último año diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Ahora, cuando Jesús terminó la parábola, no sabemos cómo iba a terminar. Faltaba 1 año. No sabemos si durante ese año la higuera iba a producir fruto o no. Claro, nosotros en el siglo XXI sabemos lo que ocurrió durante ese año, pero cuando Jesús contó esta parábola, la respuesta estaba en suspenso. ¿Será que la higuera va a producir o no va a producir fruto? No lo sabemos. Pasa algo similar a lo que encontramos en la historia del hijo pródigo. En realidad el pródigo era el que se quedó en casa, es decir, el hermano mayor.
cuando la parábola del hijo pródigo termina en suspenso, porque el padre trata de razonar con el hijo mayor y no dice si el hijo mayor aceptó los argumentos del padre o no, quedó en suspenso. El hijo mayor representa a la nación judía, porque el hijo mayor decía, oh, yo te he servido todos estos años, yo merezco mucho más que mi hermano. Los judíos pensaban que como ellos habían recibido muchas bendiciones, merecían más recompensa que los demás. Ahora entonces vamos a la etapa número 3 de este árbol, del cual habló Juan y del cual habló el Señor Jesucristo. Mateo 21, 18 al 20 contiene lo que dice la Biblia sobre la etapa número 3. Aquí vamos a ver si la higuera produjo fruto o no durante ese último año. Debo decirles que los versículos que vamos a leer en Mateo 21, 18 al 20, describen algo que sucedió pocos días antes de la muerte de Jesús. Se cree que fue el martes de la semana antes de la muerte de Jesús que ocurrió lo que vamos a leer ahora en cuanto a la higuera. Nos encontramos con la higuera de nuevo. Así que vamos a leer Mateo 21 y el versículo 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Dice aquí Jesús tuvo hambre. Ahora voy a hacer un comentario sobre eso. En realidad, ¿qué significa que Jesús tenía hambre? La higuera representa a Israel. Supuestamente la higuera debe producir fruto. Esto nos ayuda a entender un poco más el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se parece a la nación judía, rica y enriquecida y sin necesidad de nada. ¿A qué horas llega el testigo fiel a la puerta para tocar la puerta? Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús tiene hambre y sed de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de que nosotros le rindamos honra y gloria. Él tiene hambre de nuestro afecto. A eso se refiere aquí. Volviendo otra vez, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera, otra vez el árbol, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Ahora, paremos un momento allí, necesito explicarles algo. Y es que la higuera, y yo vivo en California, a donde hay bastantes higueras, la higuera primero le sale el fruto y luego entonces le salen las hojas anunciando que la higuera tiene fruto. Es decir, si este árbol tenía hojas, también debía tener frutos, porque los frutos salen primero. Pero Jesús llega a esta higuera, tiene hambre, tiene deseos de que Israel lo alimente con su afecto, con su amor, pero cuando llega a la higuera no encuentra nada sino hojas. Y la hermana White describe que era un árbol frondoso, un árbol lindo, lleno de hojas. Un árbol ostentoso, pero sin fruto. Como Israel tenía el templo, tenía los pactos, tenía la ciudad dorada de Jerusalén, tenía todas las bendiciones y ventajas. Ahora sigue diciendo en el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Eso suena más o menos muy definitivo, ¿verdad? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. No dice cómo se secó. Para eso tenemos que ir a otro evangelio. Así que dice, luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es decir, se secó inmediatamente. Ahora,
El pasaje en el Evangelio según San Marcos nos ayuda a entender un poco más lo que pasó con la higuera. Marcos 11, versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Ahora hay una frase que tengo que explicar. Pues no era tiempo de higos. ¿Qué significa eso, que no era tiempo de higos? Pues la hermana Guaya explica que en ese lugar había otras higueras, había otros árboles de higos. Y esos árboles no tenían hojas. Ella dice que los árboles sin hojas representan a los gentiles. No habían recibido grandes bendiciones. Ellos, según los judíos, no tenían mucha esperanza de salvación. Pero el pueblo judío había recibido muchísimas bendiciones. Para el pueblo de Israel se esperaba fruto para ese tiempo. Para los gentiles no, porque ellos todavía no habían recibido la plenitud del mensaje del evangelio. Así que sigue diciendo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Suena bastante definitivo eso. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora, necesitamos ir a los versículos 20 y 21 del mismo capítulo 11 de Marcos, a donde nos dice cómo se secó la higuera. Algunos dirán, bueno, se secaron las hojas, pero la higuera continuó viviendo. No fue así. Dice en el versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Cuando un árbol se seca desde las raíces, ese es el fin. Ya no hay esperanza para ese árbol. Ahora, no me entiendan mal. La nación de Israel tiene derecho a existir como nación, pero ya no es el vehículo que Dios usa para llevar el evangelio al mundo. Hoy en día Él usa a la iglesia cristiana global para proclamar el evangelio. Judíos literales, individuos, ciertamente pueden aceptar a Cristo y pueden recibir la salvación. Pero la nación judía ya no es el vehículo de Dios para llevar el evangelio al mundo. Ahora, es muy interesante que una parábola de Jesús que se encuentra también en el Evangelio según San Mateo, dice allí que en el año 70, la nación judía que fue cortada cuando Esteban fue apedreado, fue quemada con fuego. Como había mencionado Juan el Bautista, que el árbol que no produce fruto es cortado y echado en el fuego. Pero también vimos que la viña se asocia con el pueblo de Israel. Así que vamos a notar una parábola que contó Jesús sobre la viña. Se encuentra en Mateo 21 y el versículo 33 al 46. Mateo 21, 33 al 46. Y voy a interpretar a medida que avanzamos. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, ese es un símbolo de Dios el Padre, el cual plantó una viña, que es el pueblo de Israel, la cercó de vallado, que es la ley de Dios, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La torre es el templo. Y la arrendó a unos labradores que son los dirigentes de la nación judía, y se fue lejos, es decir, regresó al cielo. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, esto es antes del cautiverio de Israel en Babilonia, de Judá en Babilonia, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, que son los profetas, a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Mas los labradores, que son los profetas antes del cautiverio, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Eso fue lo que hizo Israel con los profetas antes del cautiverio. Versículo 36, Dios no se rindió. Envió de nuevo otros siervos después del cautiverio, más que los primeros. Zacarías, Malaquías, Ageo, muchos otros profetas les mandó Dios. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, esa palabra es muy clave, finalmente, es decir, es lo último, finalmente les envió su Hijo, que es Cristo Jesús, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Fue lo que el pueblo judío, los dirigentes judíos hicieron con el Señor Jesucristo. Y dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. Es decir, Jesús no murió en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Ahora Jesús hace una pregunta, versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que son los gentiles, la iglesia que ahora va a esparcir el mensaje del evangelio. Es decir, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Los edificadores fue la nación judía. Y la piedra es Cristo Jesús. Ha venido a ser cabeza del ángulo, hablando de Cristo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, versículo 43, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Fíjense que todavía en este momento no lo ha quitado. Pero cuando apedrearon a Esteban, el reino le fue quitado. Así que dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente, la palabra griega ethne, que se usa para los gentiles en el Nuevo Testamento. Así que dice, será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, es decir, será convertido si cae sobre la roca Cristo Jesús. Pero luego advierte, y sobre quien ella cayere, sobre quien caiga la roca, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ahora volvamos a Mateo 24 para determinar si el retoñar de la higuera representa el renacimiento milagroso de la nación de Israel en el año 1948. Mateo 24, 32 y 33 nos dice que el retoñar de la higuera es solo una de las muchas señales del pronto regreso de Jesús. Es decir, la totalidad de las señales, no solo la higuera, indican que la venida de Jesús está a las puertas. Vamos a leer Mateo 24 y el versículo 32 y 33 para captar eso. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, ahora viene la comparación, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, no solo la higuera que retoña, sino todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús no está diciendo que el retoñar de la higuera es la gran señal de la pronta venida de Jesús. Está diciendo que la acumulación de todas las señales nos ayuda a saber que su venida está cercana. Además, el pasaje paralelo de Lucas
21 y el versículo 29 al 31 nos proporciona detalles adicionales que nos ayudan a entender qué fue lo que quiso decir Jesús. Según el testimonio de Lucas, vamos a leerlo en unos momentos, Jesús no le dio realce tan solo al árbol de higuera, sino a todos los árboles. Jesús dijo, cuando veáis que sucedan estas cosas, plural, no singular, esta cosa con el árbol, sino estas cosas, todas las señales de Mateo 24, sabed que su venida está cerca. Parafraseando lo que dijo Jesús, cuando vean que la higuera y todos los árboles retoñan, sabed que el verano está cerca. Asimismo, cuando veáis todas estas señales, sabed que el reino está cerca. Vamos a leer los versículos. También les dijo una parábola, Lucas 21, 29, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, que no es solamente la higuera, todos los árboles, cuando ya brotan, plural, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, no solo la higuera, estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora vamos a Juan 1, 43 al 48, a donde está hablando del primer encuentro de Natanael, uno de los discípulos, con Jesús. Hay un detalle muy interesante aquí. Vamos a leer empezando en el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era una ciudad muy corrompida. Es decir, al principio Natanael dice, ¿será que puede salir algo bueno de allí? Le dijo Felipe, ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué detalle interesante. Jesús le dice a Natanael, este es un judío o es un israelita verdadero o genuino, y Natanael está debajo de una higuera que representa al pueblo de Israel. Ahora, el hecho de que hay israelitas verdaderos significa que también hay israelitas falsos. En realidad la palabra que se usa, la palabra verdadero en el griego significa genuino o real. Se podría traducir, este es un real israelita, este es un genuino israelita. Significa que hay israelitas que no son genuinos. Ahora, ¿por qué le dijo Jesús a Natanael que él era un israelita genuino? El versículo 49 nos proporciona la respuesta. Natanael era genuino, un israelita genuino, porque confesó que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, a pesar de que venían de la ciudad malvada de Nazaret. ¿Qué es entonces un israelita genuino? Es uno que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Rey de Israel, es el Mesías. Note que Natanael, y recalco este punto, era un israelita genuino y estaba bajo una higuera que era símbolo de Israel. De modo que tenemos en el mismo sitio el símbolo y lo que el símbolo representa. El verdadero israelita está bajo el símbolo que representa a Israel. Ahora vamos en nuestro siguiente pasaje a Juan 8, 37 al 45. Es un pasaje bastante largo,
pero muy significativo. Aquí vamos a encontrar que Jesús distingue un israelita genuino de un israelita que no es israelita en el sentido espiritual. Empezamos leyendo en el versículo 37. Jesús le dice a ese grupo de judíos a quienes les está hablando: sé que sois descendientes de Abraham. Es decir, yo sé que ustedes descienden literalmente, físicamente de Abraham. Pero, ahora viene el pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, eso está hablando de su Padre Celestial, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es decir, Jesús le dice, ustedes tienen también un Padre, pero va a ser sorpresivo lo que va a decir Jesús. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, ahora viene, noten que Jesús no reconoce que son hijos de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, si ustedes fueran hijos de Abraham, en verdad, ustedes harían las obras que hizo él. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Es decir, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero su carácter y su espíritu es lo contrario de Abraham. Abraham vio mi día y se gozó, según el versículo 56, pero ustedes lo que quieren es matarme. ¿Cómo dicen que son hijos de Abraham? Sigue diciendo, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Todavía no ha identificado cuál es el padre, pero no es Abraham. Sigue diciendo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, sí, otra vez, no lo son. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora Jesús va a ser muy políticamente incorrecto. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes no son hijos de Abraham, porque ustedes tienen un carácter, un espíritu completamente distinto que Abraham. Dice, vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Desde que Jesús nació, Satanás quería acabar con él, quería matarlo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En este pasaje, Jesús niega que los judíos literales que lo rechazan como Salvador son hijos genuinos de Abraham. Más bien los identifica como hijos del diablo. En cierto sentido eran hijos de Abraham, literalmente, físicamente, pero en otro sentido, espiritualmente, no. El apóstol Pablo, un judío de los judíos, entendió esto también. Vamos a leer algunos textos que escribió el apóstol San Pablo, Romanos 2, 28 y 29. Aquí el apóstol Pablo define lo que es un verdadero, genuino judío. Dice en el versículo 28 de Romanos 2, pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, hay judíos que son judíos exteriores que no son judíos. Sigue diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El que ha sido convertido por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, ese es un verdadero judío, no el que lo es meramente exteriormente, el que vive de acuerdo a la letra y no de acuerdo al espíritu. Noten también Romanos el capítulo 9 y los versículos 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8.
Dice el apóstol Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Imagínense usted decirle a una persona, yo sé que tú eres israelita, pero no eres israelita. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sigue diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Interesante. Sino en Isaac te será llamada descendencia, porque Isaac era el progenitor del Mesías. Sigue diciendo el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, físicamente, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y luego tenemos Gálatas 3, 26 al 29, donde nuevamente el apóstol Pablo define qué es ser simiente de Abraham. Es unirse con Cristo Jesús como Salvador personal, como lo hizo Natanael. Dice en Gálatas 3, 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando nos bautizamos, Jesús nos viste con el manto de su justicia, en otras palabras. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Un verdadero judío es el que está en Cristo, espiritualmente hablando. Ahora, el apóstol Pablo escribió un poco sobre su nota biográfica en Filipenses el capítulo 3 y el versículo 3 al 8. Él era miembro del Sanedrín, tenía un futuro brillante en el judaísmo, pero echó todo a un lado por amar a Cristo Jesús. Vamos a leer su autobiografía que él mismo da. Sigue escribiendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, no según la letra, sino el espíritu. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne como tenían los judíos. Somos hijos de Abraham y vivían conforme a la letra de la ley, pero no conforme al espíritu de la ley. Versículo 4. Porque yo también, dice Pablo, tengo de qué confiar de la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¡Wow! Parece estar jactándose, pero noten el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La nación judía todavía rechaza al Señor Jesucristo como su Mesías. ¿Cómo puede ser que aún rechazando a Cristo como el Mesías, en 1948 Dios lo restauró en cumplimiento de la profecía nuevamente a su tierra? El plan de Dios para la nación judía ha terminado. Ahora, la guerra entre Israel y Hamás es una cosa terrible. Es una guerra que tiene mucha historia. Va atrás hasta el tiempo de cuando Abraham tuvo a Ismael. Es decir, es algo que ha durado milenios. Es algo terrible. Uno no se pone de un lado ni tampoco se pone del otro lado, porque en ambos casos mucha gente ha perecido fuera de Cristo Jesús en esa guerra, mucha gente inocente. Pero la nación judía ya no es el vehículo de Dios para llevar el mensaje al mundo.
Es decir, no son Israel en el sentido espiritual de la palabra. Ahora, quiero terminar leyéndoles un pasaje del Espíritu de Profecía, donde la hermana White habla de la tierra de Israel, lo que hoy la gente llama Tierra Santa. Antes de eso, quiero decirles que toda esta interpretación de que Dios restauró a Israel en 1948 y Dios va a defender a la nación de Israel de todos sus enemigos, y entonces va a haber un rapto de la iglesia y va a haber una persecución de los judíos y se va a reconstruir el templo de Jerusalén, se va a sentar alguien bien malévolo allí. Todo eso, todo ese concepto es una falsificación de las profecías. Porque las profecías nos dicen que los enemigos de la iglesia no están allá en el Medio Oriente, los enemigos del pueblo de Dios están en Roma y lo que finalmente será en los Estados Unidos también. Mientras que toda esta interpretación profética de los evangélicos y los carismáticos y los bautistas apunta los ojos de la gente al Medio Oriente, en realidad se cumple la profecía en el occidente y nadie ve el cumplimiento porque están mirando a donde no es. Ahora quiero leerles la cita. ¿Cuántos no son los que piensan que sería bueno pisar la tierra de la vieja Jerusalén? Que su fe se fortalecería significativamente al visitar los lugares a donde el Salvador vivió y murió. Pero la vieja Jerusalén nunca será un lugar sagrado hasta que sea purgado por el fuego refinador del cielo. La más oscura mancha de culpa yace sobre la ciudad que rechazó la luz de Cristo. ¿Queremos andar en los pasos de Jesús? No nos es necesario buscar los caminos en Nazaret, Betania y Jerusalén. Hallaremos los pasos de Jesús en el lecho del enfermo, al lado de la humanidad sufriente, en los tugurios de los empobrecidos y angustiados. Podremos andar en sus pasos al confortar a los sufrientes y al hablar palabras de esperanza y consuelo a los deprimidos. Al hacer lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra, andaremos en sus benditos pasos. Jesús dijo, si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz diariamente y sígame. Cuando la tierra que está bajo la maldición del pecado sea purificada de toda mancha, cuando el monte de los olivos sea partido en dos y llegue a ser una gran llanura, cuando la ciudad santa descienda sobre esta llanura, entonces la tierra que hoy llamamos tierra santa será en verdad santa. Pero la causa y la obra de Dios no progresará al hacer peregrinajes a Israel. La maldición de Dios está sobre Jerusalén por haber rechazado y crucificado al Hijo unigénito de Dios, pero Dios limpiará la vil mancha. Ahora, no significa que los judíos están perdidos. No. Tienen abierta la palabra de la salvación, el plan de salvación como todos los demás, pero no es la nación escogida de Dios para cumplir su plan en estos días, porque la higuera se secó de raíz. Así que necesitamos nosotros interpretar las profecías de la Escritura comparando texto con texto y no mirando lo que está ocurriendo necesariamente en el mundo en determinado momento. Dios tiene un mensaje para la nación judía. Dios tiene un mensaje para todas las naciones del mundo. Y es que Cristo Jesús es el Salvador. Y déjenme decirles esto. Si jamás Israel aceptara a Cristo Jesús como Salvador, la lucha entre los dos terminaría, porque serían hermanos y hermanas en Cristo Jesús. La solución no está en guerra. La solución está en recibir a Cristo Jesús como Salvador personal. No solo Hamás e Israel, sino nosotros. La salvación se encuentra en recibir a Jesús en nuestro corazón. Ojalá que esa sea nuestra esperanza y nuestra decisión al concluir hoy.